Capítulo 451. La emperatriz divina finalmente ha llegado a su fiel alcance. Dentro de la base de comando de la UNSC, en medio de las múltiples estructuras similares a la fortaleza entre la División de Operaciones Spartan y la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, el caos reinó. Esta era un área muy fortificada. Construido en el corazón de las operaciones de inteligencia de la UNSC y las divisiones de campo de élite, un bastión que alguna vez había sido defendido por múltiples capas de fuerzas terrestres del UNSC. Sin embargo, en este momento, toda el área yacía en ruinas, devastada por una fuerza de reconocimiento de Astartes que había ejecutado una precisa, corta, el rango de teletransportación de las cámaras de interrogatorio de ONI. Su táctica Bloom Central había borrado la fortaleza. Los disparos rugieron, el humo y el polvo llenaron el aire, y las rondas explosivas chillaron por el campo de batalla. El suelo estaba lleno de los restos destrozados de los caídos. Dentro de la base, las posiciones defensivas una vez formidables ahora eran poco más que escombros. Todo el complejo estaba envuelto en polvo y escombros, producidos por explosiones implacables e incendios furiosos. Las paredes rotas de color gris-gris se desmoronaron, sus restos destrozados a la deriva como copos de nieve a través del campo de batalla. En medio de la devastación, los vehículos de asalto multipropósito M12 destrozados yacen desgarrados por la mitad, mientras que varios transportistas blindados M650 a Mastodon fueron volcados, sus cascos retorcidos incrustados profundamente en las paredes destrozadas. La munición de los principales tanques de batalla, Scorpion, M808 se había detonado en explosiones violentas, dejando tanto a la tripulación como a las estructuras circundantes reducidas a cenizas. El hedor acre de la proteína quemada permanecía en el aire, mezclándose con el humo sofocante. Al lado de los restos, solo se movieron las figuras blindadas de los guerreros de Astartes, sus pesadas pisadas resonan siniestamente. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. El raspado de sus botas maga los escombros fue agudo y rejilla, mezclando con los gemidos agonizados de Steel. Viviendo soldados de la CSNU. Era una sinfonía de muerte. VRRR. Un brutal zumbido mecánico llenó el aire como una espada de cadena tallada a través de carne y hueso. La armadura de poder de Nathaniel, una vez vistinada y elegantemente elaborada, adornada con la profunda insignia azul de los señores nocturnos, ahora estaba empapada de sangre y hollín. ¿Enemigos? Ja. Doctor. Halsey debería haberle ordenado que permanezca en su base, jefe maestro. Sosteniendo a un Giralanae luchador, uno de los regalos escapados, por la garganta, Nathaniel inclinó ligeramente la cabeza. Con una flexión de su mano libre, los dientes rugientes de la espada de la cadena son un poco profundos. Aplastar. El cofre del bruto colapsó hacia adentro. La sangre carmesí oscura y las vísceras derramadas de la herida abierta mientras su cuerpo se convulsionaba. Era una escena directamente de un matadero. Sus medidas de seguridad son abismales. Se los entregué que ya están rotas y tenadas, sin embargo, aún dejas que estas alimañas alienígenas escapen. Arrojando el cadáver a un lado con desdén, Nathaniel sacó la sangre de su guante. Como portador de regalos, me sentí obligado a limpiar este desastre. Sin embargo, aquí estás, señalando tu arma a tu benefactor, ¿no es un poco ingrato? A pesar de estar de pie de forma infalible, a pesar de mirar el cañón del rifle de asalto M/5 del jefe maestro, Nathaniel permaneció completamente inmutada. Extendió los brazos de par en par, hablando en el tono de un viejo amigo. Los Giralanae escaparon precisamente por el caos que causó su asalto, replicó el jefe maestro, su voz tan inflexible como siempre. Desde el principio, su objetivo era infiltrarse en el alcance, atacar cuando era el momento adecuado y coludarse con extraterrestres para tomar el planeta. A su lado, el Spartan 134 totalmente blindado habló con una voz profunda y apretada. Su temperamento naturalmente ardiente estalló, aunque los inhibidores neuronales evitaban que su agresión fuera fuera de control. Pensar que realmente te recibí como hermano en el campo de batalla, creyendo que la humanidad había ganado un nuevo aliado formidable. Como miembro del equipo de plata, Spartan 134 había acompañado al jefe maestro a bordo del crucero de la Fuerza de Reconocimiento de Astartes. La perspectiva de integrar una fuerza de élite, compuesta por el personal de la Marina Imperial Humana de la línea de base y los supersoldados genéticamente mejorados, en las operaciones espartanas lo habían entusiasmado realmente. Las amigables conversaciones de Nathaniel con el Dr.
Alcei había parecido completamente sincero, deceptivamente así. Al final, todo fue una fachada. Ustedes mentirosos. Eres humano, incluso si eres rebeldes, así que ¿por qué lado con los extraterrestres? Participar, comandó el jefe maestro. Ratatatat. Auge. ¿Te puse al lado de extraterrestres? El escudo de energía de Nathaniel había sobrecargado desde hace mucho tiempo bajo el implacable aluvión de los tanques de batalla principales de la UNSC y otras potentes de fuego. Con sus células de energía aún por reemplazar, innumerables rondas y granadas que perforan armaduras se extendieron contra su armadura de poder adornada, sonando como una sinfonía de guerra retorcida. Todavía. La expresión de Nathaniel fue de puro desconcierto. Levantando un brazo para proteger su rostro, sus instintos se pusieron en marcha. Desplegar el cuerpo de hierro, el haki de armamento y otras técnicas de combate simultáneamente. Para todas las acusaciones de Spartan 134, Nathaniel estaba realmente perdido. ¿A mí? Un leal Astartes. Bañado en la luz divina de la emperatriz. ¿Columinación de senos? Tontero sin sentido. Sí, su misión siempre había sido infiltrarse en el alcance, atacar en el momento correcto y paralizar la estructura de comando naval del UNSC. Sí, habían planeado un asalto de adentro hacia afuera. Pero el enemigo nunca fue el pacto. Con una ligera película. La espada de Nathaniel se cortó a través del granizo entrante de balas. Señores nocturnos, atacan. Termine esto rápidamente, pero ten cuidado de no dañar a nuestros viejos amigos. Si el doctor Alcei no hubiera podido contenerlos, y si el jefe maestro y sus espartanos ahora estaban convencidos de que estaban coludiendo con el pacto, entonces algo más estaba en juego. ¿El primer paso? Asegure a los espartanos. Con ese pensamiento, Nathaniel se adelantó a la próxima granja de fuego de los espartanos. VRRRR. Los dientes dentados de su espada rugieron, ansiosos por la sangre como una bestia voraz. Detrás de él, las sombras se movieron. Señores nocturnos salieron de las ruinas, lanzando hacia adelante con precisión e intención mortal. El mandato de Nathaniel de contenerse era relativo. En sus ojos, no dañar simplemente significaba evitar la decapitación directa. Para ellos, siempre y cuando se dejaran lo suficiente para que los médicos de Astarte se reconstruyan más tarde, los espartanos estarían bien. Si este hubiera sido los comedores mundiales en lugar de los señores nocturnos, habrían ido directamente a la muerte. Los señores nocturnos, sin embargo, prefirieron un enfoque más exhaustivo para el interrogatorio. Nathaniel tenía la intención de descubrir la verdad detrás de esta acusación infundada. Si hubiera una mano externa en el juego, entonces una buena pelea la resolvería, la falta de extremidades siempre podría volver a colocar. Si no, entonces una visita a las cámaras de interrogación estaría en orden. En medio de la gran cantidad de disparos, la armadura de poder azul profundo de Nathaniel provocó y chilló. Cada paso que daba a los cráteres profundos en el suelo, pateando nubes de polvo. Extendiendo, formación B, contacto medio, guerra de maniobra. Comprendiendo la gran disparidad en la capacidad física en bruto entre los dos lados, el jefe maestro hizo una división. Segunda decisión táctica. Con eso, acusó directamente al gigante que se aproximaba, arma de arma. Su rifle de asalto M/A5 escupió el fuego sin descanso, cada ronda golpeando exactamente el mismo punto en la frente de Nathaniel. ¿Fuego de precisión dirigido? Una táctica encomiable, pero tu armamento es simplemente demasiado débil. VRRRR. Con un impacto atronador, el semi materializó la onda de choque, similar a la fuerza de conmoción de una explosión nuclear, irradiada hacia afuera del golpe de espada de Nathaniel, despejando todo lo cercano. Auge. El rifle de asalto M/A5 fue destrozado instantáneamente por los dientes monomoleculares de la motosierra. La cubierta exterior del exoesqueleto de Mjolnir se separó, el titanio. Nanocompuesto subrajo desgarrado. El jefe maestro, ahora ensangrentado con el hombro izquierdo destrozado, fue enviado a la luz por la ola de explosiones, chocando fuertemente en un vehículo blindado naufragado cercano. Antes de que los espartanos pudieran reaccionar, un aluvión de rondas explosivas de los señores nocturnos llovió sobre ellos. Una alabarda de motosierra empaló un negro Spartan blindado al suelo. Más espadas rugieron a la vida, sus chillidos dientes atravesando el campo de batalla, floreciendo en una exhibición grotesca de acero y sangre. La niebla de sangre aumentó, las espadas de cadena barrieron, y los espartanos,
aquellos que no eran parte del equipo de plata, se sometieron a una presión abrumadora. No se trataba de tácticas o habilidades, era pura superioridad física, una diferencia indiscutible en la capacidad en bruto. A medida que la batalla se aferraba, un espartano tras otro fue enviado volando, golpeado inconsciente o peor. Nathaniel pronto se dio cuenta de la falla en su coordinación. Las comunicaciones internas de la UNSC habían sido cortadas. Estos espartanos dependían de gritar a las órdenes de retransmisión. Quedó claro por qué. La flota de los señores nocturnos y la flota del pacto habían llegado al alcance casi simultáneamente. Tras la detección, los sistemas de defensa automatizados del CSNU activaron una alerta, transmitiendo solo la invasión del pacto. Escuchar el ataque del pacto. El jefe maestro y sus espartanos no habían perdido el tiempo en la despliegue. Mientras tanto, la fuerza de reconocimiento de Astartes ya había estado destrozando la infraestructura de comando del CSNU. Para empeorar las cosas, el primarca de los señores nocturnos, Conrad Curse, había desplegado un bloqueo espacial, sellando las rutas de escape de Rich al mismo tiempo que interrumpe la red de comunicaciones del UNSC. Atrapado dentro de las espesas paredes defensivas de la fortaleza, viajando a través de corredores de despliegue rápidos desprovistos de ventanas, el jefe maestro y sus espartanos no tenían forma de ver lo que realmente estaba sucediendo afuera. Con sus comunicaciones cortadas, se quedaron completamente en la oscuridad. Luego, se encontraron con los señores nocturnos que mataron al personal de la UNSC. Cuando Nathaniel ejecutó a los prisioneros de Giralanae escapados, los prisioneros que había entregado personalmente, solo parecía confirmar sus sospechas. Desde su perspectiva, parecía un encubrimiento, un intento de borrar los cabos sueltos. Los señores nocturnos planeaban disfrazarse a sí mismos como restos de la flota de defensa de alcance y organizar una invasión repetida de la Tierra. ¿Todavía piensas que somos espías de pacto? Nathaniel se burló, descansando su espada contra su hombro. Señaló hacia arriba. Sal y ve por ustedes mismos. Mira el cielo. La galaxia está a punto de presenciar una nueva orden. Tú, el pacto, no hace ninguna diferencia. La aniquilación no es más que un momento de distancia. Como los espartanos aún lo suficientemente conscientes como para procesar la situación se dieron cuenta de que algo estaba mal, sus HUDs de casco capturaron una vista directamente del mito. Auge. De cientos de kilómetros arriba, un colosal haz de energía radiante. Su diámetro, que abarca varios cientos de metros, atravesó cada obstrucción en su camino. Boos. Mientras los espartanos luchaban en sus pies en medio de la fuerza persistente de la onda de choque, miraron hacia arriba a través del agujero en el que quedaba en el dosel defensivo de varias capas de la fortaleza. Sus visores se adaptaron al brillo cegador, revelando un mundo que ya no reconocieron. Un sol carmesí comenzó su lento ascenso sobre el horizonte. El cielo oriental fue pintado con el misterioso tono de sangre, una vista que envió un escalofrío incluso a los espartanos más endurecidos por la batalla. Sobre el horizonte, el cielo cósmico soñador y deslumbrante había desaparecido, reemplazado por el inminente. Buques de guerra titánicos de la Armada Imperial. Directamente sobre la base de la torre de comando, el anochecer, un buque de guerra de más de 300 kilómetros de largo, arrojó una sombra como una cordillera en movimiento en el cielo. Auge. Desde el gigante montañoso en el cielo, varios rayos colosales de luz descendieron, sacudiendo el suelo como el latido del planeta en sí. Los atronadores ecos de su impacto enviaron temblores de miedo a través de todos los que los presenciaron, su gran magnitud visible por millas. La abrumadora presencia de estas armas desafió las palabras. La desesperación solo podría entenderse cuando un enemigo enfrentó el poder de los titanes Primarch. Luego vinieron las vainas de caída. Cónico. Las cápsulas con forma fueron eliminadas de la nave, rayando la atmósfera del planeta, su descenso se convirtió en bolas de fuego debido a la intensa velocidad y presión. Todo el cielo quemó en lo que parecía ser una lluvia de meteoritos de destrucción. El comandante de la legión ha llegado, comentó Nathaniel, rompiendo el silencio. Su expresión se mantuvo impasible cuando preguntó, ahora que el malentendido está aclarado, ¿seguimos luchando? Antes de que sus palabras se asentaran por completo, ¡boom! Endrappot se estrelló directamente en la brecha en el campo de batalla. La gran fuerza de impacto envió escombros y se destrozó los restos volando, al instante tallando un cráter profundo en el suelo. Sin amortiguación, sin retraso, tal aterrizaje extremo solo podría ser soportado por los guerreros de Astartes, que emergerían indemotos y listos para la batalla en momentos.
Con la molienda de metal, se desarrolló el revestimiento blindado de la vaina de la gota, seguido del silbido de las válvulas de liberación hidráulica. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Las pesadas pisadas resonaron como una figura revestida en una armadura de poder de color azul profundo y elaboradamente que se extendió. Un glaive de poder aterrador, irradiando energía de urdimbre volátil, se montó sobre su espalda. Detrás de él, todo un escuadrón de astartes de Lord's Knight se marchó en formación disciplinada. Nathaniel, bien hecho. Un rojo. La visera de cráneo alado escaneó a los guerreros espartanos, las fuerzas de reconocimiento de los señores nocturnos, y finalmente se decidieron por Nathaniel. Su voz era profunda y resonante. Líder de escuadrón. Nathaniel llamó la atención y saludó. ¿Estos son los llamados espartanos que mencionó en su informe? ¿Estos vio? ¿Guerreros mejorados? Tenía la impresión de que había llegado a un acuerdo con su líder. ¿Por qué, entonces, hay conflicto? ¿Ha fallado la cooperación? El centurión de los señores nocturnos cuestionó. Su poder glaive se levantó al apuntar su brilla crepitante hacia los tensos guerreros espartanos. ¿Son enemigos del imperio? ¿Deberían ser eliminados? El aire crepitó cuando los arcos de urdimbre de color rojo color morado se alzaban a través de la superficie del glaive. Hacer clic. Los Volter fueron preparados, sus barriles levantados. En un instante, la atmósfera se volvió sofocante. Así como Nathaniel se preparó para responder, una voz, fría, dominante, innegablemente imperial, descendida de los cielos. Silenciando todo conflicto a través del alcance. Curse, cese tu asalto. Trascendió el simple lenguaje. Ya sea en el gótico imperial, inglés o sangaili, su voz se llevó a través del campo de batalla y directamente a las mentes de cada sensible estar presente al alcance. Esto es. Su Majestad. Capítulo 452. Disuasión. Ahora esto es lo que llamas disuasión. ¿Quién es Curse? Por la voz repentina que apareció en sus mentes, quizás los soldados del Comando Espacial de las Naciones Unidas, UNSC, no sabían, y los guerreros del pacto que vinieron a ejecutar la purificación de alcance tampoco sabían. Pero como guerreros que pertenecen a la facción del Sagrado Imperio Selene, especialmente aquellos bajo el mando de la octava legión de los Astartes, los señores nocturnos, ¿cómo podrían estar familiarizados con el nombre de su comandante militar directo? Conrad Curse. Y dentro de todo el imperio. Solo había una existencia que podía recurrir al maestro de la legión de Astartes en tal tono, como si ordenara a un mero sirviente. Van. Cras. Empujando las capas de restos presionando su cuerpo, saliendo de los restos retorcidos y deformados de un vehículo blindado, el jefe maestro agarró su expuesto. Ensangrentado hombro izquierdo y levantó la cabeza. Gracias a los aumentos espartanos de la fase 2 y los sistemas de soporte vital del exoesqueleto alimentado por Mjolnir, la herida horrible causada por la lágrima masiva fue simplemente una apariencia horrible. En el suelo, en el cielo, e incluso en el espacio exterior, casi simultáneamente. El rugido ensordecedor del fuego de artillería cesó. Mirando la atmósfera, ahora completamente dominada por la enorme flota nocturna de Lords, el jefe maestro se sorprendió momentáneamente. Nathanael no nos engañó, la emperatriz, el imperio, todo lo que hablaba era real, no fabricada por CGI. El jefe maestro siempre había mantenido el escepticismo sobre las imágenes de comunicación que había visto a bordo del barco de Nathanael. Después de todo, para el siglo XXI, la fabricación de CGI, las imágenes de comunicación falsificadas y las películas escenificadas habían alcanzado un nivel donde distinguir la verdad del engaño a través de inconsistencias visuales era casi imposible. Esta fue precisamente por eso que muchas en las colonias externas del gobierno de la Tierra Unida, UEG, desconfían de los medios oficiales y creían que el pacto, sus masacres y la guerra no eran más que fabricaciones orquestadas por el gobierno. Hasta que el desastre cayó sobre ellos personalmente, lo consideraron todo como un mero entretenimiento, una broma, un espectáculo. Ion, ¿estás bien? En ese momento, la doctora Caterina Alcey, vestida con su bata de laboratorio blanco, se apresuró, escoltada por varios guerreros espartanos. Estoy bien. El jefe maestro agotó las preocupaciones, pero mantuvo la cabeza levantada, su mirada encerrada en el cielo. Doctor, ¿por qué estás aquí? No es seguro. Los sistemas de comunicación de la base han fallado por completo. Los soldados no pueden encontrar a sus oficiales, los comandantes no pueden emitir órdenes,
y el comando central está en un caos completo. En estas circunstancias, elijo quedarme con mis hijos. Cuando Halsey se acercó al jefe principal, notó algo extraño, el imponente. Los guerreros de Astartes fuertemente blindados a su alrededor habían arrodillado. Su expresión de repente cambió mientras seguía su mirada a través de la cúpula colapsada de la fortaleza. El cielo, no, todo el sistema planetario parecía haber sido desgarrado, una perturbación de energía cósmica inimaginablemente vasta que vertió una inundación carmesí. Interrumpir los campos magnéticos entre los cuerpos celestes y la perforación a través de las barreras del espacio y la dimensión. Desde arriba, esos buques de guerra masivos distorsionaron el cielo en sí. Los cielos brillaban con tonos cambiantes, lanzando un brillo etéreo que desafió la realidad, empujando los límites de la imaginación. Las manchas y líneas retorcidas aparecieron a través de la superficie de Reach, fluctuando impredeciblemente dentro del misterioso radiance carmesí. En ese momento, los guerreros del imperio sintieron como si hubieran regresado a casa, como si hubieran llegado a la floreciente y magnífica dimensión de Onkai. Era una sensación extraña, el agotamiento en sus cuerpos fue barrido instantáneamente, sus movimientos se volvieron más ligeros y rápidos, y se sintieron relajados, cómodos y completamente en su elemento. En contraste, las fuerzas de UNSC experimentaron una inmensa presión, como si se ahogaran en las profundidades del océano, luchando por respirar. Las tropas brutas y chacales del pacto lo sintieron aún más intensamente. El cuerpo del Dr. Halsey tembló ligeramente. Hace solo unos momentos, todo había parecido normal, pero en algunas respiraciones, el mundo había cambiado drásticamente. Ya no se sentía adecuado para su existencia, era como si el planeta, el universo mismo, los rechazara. ¿Qué es eso? Millones de kilómetros de distancia, una estrella carmesí apareció de repente, su brillo eclipsando las estrellas Eridanus II y Tianjuan 4, lo que parece que estaba justo ante sus ojos. Era una estrella inimaginablemente masiva. Desde la perspectiva de los que están en alcance, mirando el cielo, parecía ser una llama eterna. Irradiando luz y calor infinitos, un sol de sangre interminable, sin vida y helado. En su superficie, las llamas doradas furiosas aumentaron las líneas doradas brillantes que se cruzan como un resplandor en forma de diamante girado, contraándose como si se enfocara como una lente de cámara. ¿Esa es una presencia biológica? Los ojos de azul zafiro de Halsey se restringieron mientras murmuraba con incredulidad. ¿Qué fue esto? ¿Lo había visto incorrectamente? ¿O estaba demasiado agotada? Acababa de detectar una presencia biológica distinta de lo que se suponía que era un cuerpo celestial. Al momento siguiente. Bienvenido, Su Majestad. Auge. Auge. Halsey vio a los guerreros arrodillados de la noche señores golpear sus cofres blindados al unísono. Levantando sus puños a sus corazones como gritaban fervientemente. ¡Viva el imperio! En un instante y los cantos ensordecedores estallaron de todas las zonas de aterrizaje, fusionándose en un solo rugido abrumador, como si los cielos y la tierra mismos estuvieran respondiendo. Los motores ensordecedores de los buques de guerra se ahogaron, y la UNS. Los soldados se quedaron estupinos en el espectáculo antes que ellos. Los imponentes titanes se detuvieron. Las perforaciones de luz caían en silencio. Los gigantes aterradores que descendían desde los cielos dejaron de moverse, todos inclinados al suelo. ¿Qué demonios es eso? ¿Es el dios del pacto? A medida que cambió el sol de sangre. Todos de repente se dieron cuenta, esta no era una estrella en absoluto. Era un ojo. Uno. El vasto mar de estrellas tembló. Dos núcleos carmesí masivos acompañaron una cara aparentemente formada por constelaciones, una cara humana. Aunque la cara era solo un contorno áspero formado por cuerpos celestes, a los ojos de los que lo miraban, como si se hubiera aplicado un filtro cósmico. El mundo entero se quedó en silencio. La emperatriz, el imperio. Halsey exhaló suavemente. Ya veo. Incluso el jefe maestro cesó sus acciones. Esto no se parecía en nada a lo que había imaginado a la emperatriz. No es demasiado tarde. Más allá del vacío estrellado, Selene observó la batalla de 3 vías cerca de la órbita cercana de Reach e hizo su juicio. Enfocando su mirada. Selene podía ver el alcance, el antiguo orgullo del Comando Espacial de las Naciones Unidas, hogar de ciudades como Menaces, Quezón y Estergom. Estas ciudades, diseñadas minuciosamente a un gran costo humano, se pusieron de pie con sus grandes rascacielos y calles bulliciosas, rivalizando con cualquier metrópoli internacional en la Tierra.
Sin embargo, ahora, con solo un encuentro, los señores nocturnos habían destrozado la red de defensa orbital muy fortificada que había costado una fortuna construir y mantener. Las ciudades que alguna vez estuvieron ahora estaban cubiertas de escombros, vehículos abandonados y pertenencias dispersas cubrían las calles, pintando una imagen de devastación desgarradora. Isla. Estrategia de salto combinada con tácticas de decapitación. Si hubiéramos llegado un poco más tarde, Kos podría haber llegado a la Tierra. La estrategia empleada por Konrad Kurse fue esencialmente una combinación modificada de tácticas de salto de islas y decapitación. Primero, utilizando las balizas de señal de la unidad de reconocimiento, ejecutaron una huelga de decapitación. Golpeando el alcance, bloqueando el espacio-tiempo y el sistema de comando paralizante de UNSC. Luego, simultáneamente con la flota principal debajo de Konrad Kurse, otras subfunes, siguiendo las cartas de estrellas obtenidas del gobierno de las colonias externas humanas, pasó por alto planetas de recursos sin importancia, mundos habitados y pequeños planetas militares, y planetas militares. Se dirige solo a los centros clave de transporte y logística. La pérdida de alcance, combinada con fortalezas de colonia interna clave que se ataquen, sin duda causaría caos. Incluso si el gobierno de la Tierra Unificado de la Tierra, UEG, sospechaba una conspiración, las colonias internas no eran solo algunas colonias externas de remansos, eran centros críticos. Con los defectos de un sistema parlamentario, el partido gobernante no se atrevería a dejar de abandonar las colonias internas. Si lo hicieran, la oposición lanzaría inmediatamente una acusación, arrojando todo a la agitación, obligándolos a actuar. Y una vez que actuaron, UNSC. Los refuerzos enviados a las colonias internas chocarían directamente con las subflejes de los señores de medianoche. Incluso si no se aniquilan directamente, sin duda serían retenidos. Mientras tanto, cualquier refuerzo enviado para investigar la situación en el alcance entraría directamente a la trampa de la flota principal bajo Konrad Kurse. Además, el despacho de múltiples flotas de refuerzo se extendería aún más las fuerzas navales ya limitadas de la Tierra. Con las defensas de la Tierra extendidas delgadas, Konrad Kurse podría ejecutar un ataque directo, otro intento de decapitación, haciendo que sea muy probable que la Tierra pueda conquistarse en un periodo corto. El plan es sólido, pero solo fomentaría peleas de sangre profundamente arraigadas. Las únicas opciones serían entonces borrarlos a todos y reemplazarlos con una nueva población o que yo personalmente interveniera e imponga un control mental a gran escala, pero eso se desviaría demasiado lejos de mi visión original. Esta fue una civilización interestelar del siglo XXI. Lo que Selene quería era una civilización dinámica y de alta tecnología capaz de contribuciones estables a gran escala, no solo en la industria, sino también la agricultura, la investigación, el turismo y el reclutamiento. Ella no quería un mundo sin vida y de cañón. Y el nivel de fuerza aplicado ahora, esto es correcto. Selene cambió su mirada. Esta fue una trinchera en Menaces, la ciudad capital del alcance. También fue una fortificación defensiva construida apresuradamente. Usando pozos y cobertura para la ventaja, un grupo de USS cubiertos de polvo y sangre, los soldados con armadura exoesqueleto se mantenían desesperadamente contra las fuerzas invasoras de las tropas aéreas de los señores de la medianoche. La trinchera estaba llena de cadáveres, extremidades cortadas y tanques blindados destrozados. El suelo había sido arrancado por capa tras capa y ahora estaba manchado de un marrón rojo intenso del derramamiento de sangre. A pesar de la abrumadora disparidad en la fuerza, estos UNSC. Los soldados aún se mantenían firmes, con los ojos resueltos. No entendieron por qué los gigantes muy blindados, las supuestas fuerzas insurgentes, que comprenden tropas auxiliares y vasallas, habían detenido de repente su avance. Pero independientemente, se apoderaron del momento para reforzar sus defensas de la trinchera lo más rápido posible. Incluso si hay innumerables traidores, la humanidad nunca le faltan a los guerreros. Selene pensó en esos desertores de colonia externa que habían colaborado con el pacto, traicionando las coordenadas del mundo natal de la humanidad. En marcado contraste, estos soldados, que se pusieron firmes hasta el final, parecían aún más heroicos. Tales guerreros deberían pertenecerme. Y así, en medio de los cuerpos tensos de estos UNSC tropas, la batalla acababa de comenzar. El daño causado por los señores de medianoche de Konrad Kurse para alcanzar aún no fue severo, y al mismo tiempo, el objetivo de disuasión convencional ya se había logrado. 701.143.687 personas.
Este fue el número de humanos que Selene detectó al alcance. Un poco menos que los datos grabados. A Selene. El firewall de ciberseguridad del Comando de Espacio de las Naciones Unidas era más delgada que el papel. Era fácil descubrir que antes de la batalla, la población de alcance era de aproximadamente 703 millones, considerando las fluctuaciones militares habituales. Mientras que las bajas de UNSC eran inevitables, la guerra no era una cena. Para decirlo sin rodeos, el número de muertos hasta ahora fue insignificante. Mientras la gran mayoría sobreviviera, eso fue suficiente. Ahora que los señores nocturnos convencionales habían logrado la disuasión militar, era hora de que Selene demostrara intimidación de muerte a nivel sobrenatural y a nivel apocalíptico. Justo cuando estaba a punto de estirar la mano para hacer un gran gesto, de repente sintió una cierta locura que emanaba de la flota del pacto. ¿Verdad? Un Sansyum. Mientras hablaba, los murmullos devocionales de los avestruces fueron arrancados directamente de sus mentes. Eres el creador del universo, el destructor de los mundos, el dador de la vida, el maestro de la ascensión, la granja de la inmortalidad. Tu humilde sirviente ha seguido tu voluntad divina por la eternidad. Oh, grande, ten piedad de tu lamentable cordero. Dentro de esas palabras, Selene sintió alegría y fanatismo, pero también sintió miedo y temor. No es necesario adivinar, habían confundido su identidad. ¿Los precursores alguna vez tuvieron a alguien tan masivo como ella? ¿Y cuál era el punto de sus oraciones? Los precursores habían designado a la humanidad como sus herederos elegidos, no el Sansyum. Si los precursores regresaron de la tumba, podrían no erradicar directamente a estos mentirosos, pero ciertamente no les parecerían amablemente. Selene tenía todas las razones para sospechar. ¿Cómo había logrado el Sansyum incluso descifrar parcialmente y utilizar la tecnología Forerunner? Respuesta: fue una prueba establecida por los precursores para la humanidad. ¿No parece familiar esto? La relación entre los precursores y los humanos antiguos, ahora repitiendo entre los precursores, el pacto, y humanos modernos. Los mismos viejos trucos. Selene había visto el defecto, y sin dudarlo, cortó los enloquecedores cantos de los avestruces. Ella no tenía interés en escuchar más. Los barcos de pacto podrían ser útiles para la investigación, ahora son mi propiedad. Sería una pena borrarlos por completo. Entonces, ella sintió algo en las cubiertas inferiores de los barcos del pacto. ¿Sangeili? ¿Sus signos de vida son débiles? ¿Una lucha interna? ¿O, entonces este es el gran cisma de la verdad? Con ese pensamiento, Selene activó su poder. Vos. Dentro del centro de control del puente de la penitencia solemne insignia, el profeta de la verdad había sido medio. Oración cuando su visión se bordeó. Al recuperar el enfoque, se encontró flotando en el vacío infinito de espacio. Al rodearlo no solo estaban sus compañeros Sansyum y sus ejecutores de Jiralanae, sino también un enjambre de drones, chacales, gruñidos, e incluso el Sangeili desarmado y encarcelado que había ordenado personalmente purgados de las cubiertas inferiores. No había atmósfera, ni tierra sólida debajo de ellos. El vacío del espacio debería haber sido su sentencia de muerte, sin embargo, todos ellos, millones y millones, se levantaron completamente intactos, aún respirando. Antes de que pudieran reaccionar ante su situación aterradora, sonó una voz fría femenina, presionando sus cabezas al suelo en sumisión. Déjame contar. 80 millones, 90 millones, poco menos de 100 millones. Conrad Curse realmente hizo todo lo posible. Esto servirá. Ahora, como para los humanos, ya que todos estamos aquí, celebremos una reunión. ¿Vos? ¿Qué? ¿Dónde está esto? Después de una sensación vertiginosa, Caterina Alcey parpadeó confundido mientras abría los ojos. Su mirada se extendió por su entorno. En la distancia, pudo ver la inmensidad del espacio, la flota del pacto, los barcos con cársicas gemelas del imperio, y alcanzarse. ¿Esperar? Los ojos de Alcey se abrieron en estado de shock. Ella miró sus pies. Debajo de ella estaba el vacío despiadado, sin fin. ¿Es este espacio exterior? Estirando su mano, Alcey le pellizcó el brazo y la fuerza aplicada. Gis, hay dolor, esto no es una ilusión, este es realmente un espacio exterior. ¿Cómo es esto posible? Doctor. Una voz profunda la llamó de sus pensamientos. Ion, ¿están todos bien? Girando la cabeza. Alcey vio 117, Ion, y los niños que había creado.
Además de los miembros de la División de Operaciones Spartan, también vio al personal de comando de la flota, soldados que defienden las trincheras de la ciudad, miembros de la tripulación de la Marina de la CSNU y oficiales de la Plataforma de Defensa Orbital, un mar interminable de personas estiradas hasta donde sus ojos podían ver. Todos habían sido arrastrados al espacio. De repente. Son esos malditos bastardos del pacto. ¿En serio? Brutes. Y gruñe, Jackals también. Mátalos. Venga a nuestros camaradas caídos. Si morimos, los llevamos con nosotros. Al instante, la multitud estalló en furia. Siguiendo las voces. Halsey miró y, de hecho, vio a los extraterrestres del pacto, especialmente los que rara vez se ven en las batallas ordinarias, la especie profeta de Sans-Yum. Hubo bastantes aquí, haciéndolos particularmente llamativos. Ruge. Cállate, insectos débiles. Rodearé tus huesos uno por uno y te molestaré en la pasta de carne. Perejes. Los humanos, de pie junto a ti contaminan nuestra peregrinación sagrada. Por lo menos, los brutos nunca podrían tolerar tal provocación. Sus infames temperaturas estallaron instantáneamente. Rugieron y, si no fuera por el extraño campo de la Fuerza Roja Morada, que los restringiría, ya se habría lanzado a sus enemigos. Ruidoso. Con solo una palabra, pronunciado con irritación clara, Selene silenció a toda la asamblea. En ese momento, todos levantaron la cabeza, mirando fijamente al gigante cósmico que muestra una expresión de molestia inesperadamente humana. Sí, esta era exactamente la intención de Selene, mantener el sol y la luna en sus manos, agarrar el cosmos en su palma. Y convocar una reunión de miles de millones en el vacío del espacio. 1. Tal poder abrumador, ahora grabado en sus mismas almas, era el verdadero significado de la disuasión. Capítulo 453, Selene, ¿quieres ser mi perro? Al igual que el descenso de un abismo, una presión abrumadora envolvió instantáneamente todo el cielo estrellado. Una fuerza a diferencia de todo lo que Halsey había experimentado alguna vez se extendió desde los cielos, cubriendo el mar cósmico. En este momento, no podía describir lo que estaba sintiendo. Ella solo sintió como si una sombra gigantesca se hubiera alzado de repente sobre ella. Era como si hubiera sido completamente desnuda. Su cuerpo, sus recuerdos, incluso su alma, todos dispuestos a que alguien examine a voluntad. Podía sentir todas las células de su cuerpo pesadas por una fuerza inmensa, sus extremidades congeladas en el agarre helado del miedo. Y sin embargo, ella era impotente, incapaz de resistir, solo capaz de soportar. Era imposible de describir. Todo el espacio-tiempo circundante parecía haberse derrumbado en un instante. Según toda la lógica científica, bajo tanta presión gravitacional, el cuerpo humano debería haberse colapsado al instante. Pero extrañamente, sus cuerpos se mantuvieron ilesos, inútiles para moverse. Incapaz de arrodillarse, pero aún intacto. Humanos, todavía no son mis sujetos. No necesitas arrodillarse. A diferencia de los humanos, en cuanto a todos ustedes. Al otro lado de la barrera celestial de color rojo púrpura. Bajo la mirada de Selene, el profeta de la verdad mismo ni siquiera se había dado cuenta todavía, pero sus instintos ya lo habían obligado a someterse. Cuando se dio cuenta de ello, ya se encontró inclinando la cabeza al suelo. Al instante, todas las especies alienígenas transportadas por la fuerza del pacto, tal vez incapaz de resistir la abrumadora reverencia en sus corazones, o tal vez debido a la presión deliberada que se les imponen, se les puso de rodillas al unísono, golpeando el suelo con fuerza pesada y resuelta. Especialmente los brutos, los chacales y el Sans-Yum, profetas, que estaban completamente aplastados, postrados en el suelo. El sudor frío vertió incontrolablemente de la frente del profeta de la verdad, a pesar de que su especie había degenerado significativamente las glándulas sudoríferas. Temblando por todas partes. Recopiló cada onza de coraje y, con un inmenso esfuerzo, levantó la cabeza ligeramente para tartamudear: tu eminencia, saludos. Yo soy así. Era fácil sentir el inmenso profeta devoción de la verdad, el Sans-Yum, y los brutos tenían hacia ella. Sin embargo, Selene sabía que esta fe no estaba dirigida a ella personalmente. Pero en los precursores, en todas las civilizaciones ascendidas, o en cualquier entidad capaz de alcanzar la divinidad. Para ser honesto, si Selene así lo desee, no sería difícil subyugar a estos engañadores de avestruz religiosamente fervientes. Sin embargo, tenía poco interés en el Sans-Yum. Además, los humanos, específicamente.
El gobierno de la Tierra unificado, UEG, y el pacto, el odio profundo y amargado. Para disolver esta animosidad o al menos proporcionar una salida, los Sansum fueron el peón de sacrificio perfecto. El objetivo principal de Selene era la humanidad. No tenía intención de cometer el tonto error de cambiar un gran premio por un beneficio trivial. Pero todos ustedes no parecen bien, dijo Selene con una leve sonrisa. Con su voluntad sola, el rostro colosal formado por las complejidades de innumerables cuerpos celestes adoptó una expresión casi humana. El primer pedido de negocios para mi llegada. Por formalidad habitual. Selene respondió casualmente el saludo del profeta de verdad con la razón de su presencia, es lidiar con sus extraterrestres transgrediendo. Incluso si ha construido una falsa ciudad santa sobre una base de mentiras para reforzar su propia autoridad y embarcarse en su llamado, gran viaje, la verdad no cambiará. Aunque ella dijo esto, Selene en realidad no lo creía. La verdad podría cambiarse, siempre y cuando uno fuera más fuerte que los precursores. Reescribir la historia fue tan simple como cambiar una mano. Selene entendió la mentalidad del Sansum. Si hubiera descubierto su propio mundo natal lleno de ruinas de los precursores, ella podría haber asumido que también es su sucesora elegida. La mayor diferencia sería que, al descubrir a la humanidad como los herederos legítimos, el manejo de la situación variaría según las circunstancias reales. Una mentira dijo 1000 veces se convierte en la verdad. Pero el Sansum claramente carecía de la fuerza para decirlo 1000 veces. ¿No estarías de acuerdo, los profetas de Sansum nacidos de Janjurum? Deberías saber que los herederos nunca fueron tú. A medida que cayeron las palabras de Selene, un alboroto estalló dentro de las filas de la coalición de múltiples especies del pacto. Una tremenda ola de miedo y reverencia llenó instantáneamente el corazón del profeta de la verdad. No, 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 tu eminencia, no es así, tu humilde sirviente simplemente. Demasiado tarde. Con criaturas como tú, incluso si quisieras ser mi perro, te encontraría repulsivo. Siguiendo la intención de Selene, la colosal mano celestial esculpida del río estrellado rompió sus dedos. Quebrar. Un rugido ensordecedor destrozó el vacío circundante, un ruido insoportable vertido en las orejas de todos los presentes, lo que los obligó a abrir la boca en agonía y llorar. La sangre comenzó a gotear de los oídos y ojos de muchas personas debido a la fuerza del sonido. Pero el dolor físico no fue nada comparado con la devastación psicológica de lo que contemplaban sus ojos. El profeta de la antigua pero lisa de la parte superior del cuerpo, junto con su grotesco cuello y cabeza alargados, de repente desapareció. Sin explosión, sin fuego, sin derramamiento de sangre, su parte superior de la parte superior del cuerpo simplemente se evaporó en la niebla. Para el observador promedio, parecía abrupto, pero a la visión mejorada de guerreros sobrehumanos como el jefe maestro, cada detalle se desarrollaba en cámara lenta. Vieron al profeta del cuerpo de la verdad disolviendo desde adentro hacia afuera, como si se estuviera derritiendo desde adentro. Su extravagante tocado y adornos dorados en la espalda se desintegran en la nada. Piel, músculo, hueso, todo se licuó en partículas de gas. Bajo las miradas horrorizadas de la humanidad, no era solo el profeta de la verdad. Las filas del pacto, yacals, brutos, cazadores, seguían lo mismo. No importa cómo empujaron, maldijeron, gritaron o rogaron. Nada podría detener su disolución. Los cazadores, compuestos por colonias de gusanos de legolo, se desmontaron en hilos de retorcimiento individuales antes de desaparecer. Los cazadores eran una red neuronal colectiva de organismos similares a los gusanos absorbidos en el pacto en 784 a.C. Estas criaturas podrían formar cualquier forma, pero dentro del pacto. Por lo general, asumían formas humanoides bípedas, conocidas por el UNSC como cazadores. Ahora, es tu turno. La mirada de Selene ignoró los gruñidos aterrorizados y sollozando y, en su lugar, fijado en Sangheili, élites, con cicatrices. Anteriormente, mientras escaneaba el profeta de la flota de la verdad, Selene se había preguntado por qué no estaban presentes los guerreros de Sangheili. Entonces, allí estaban, se alejaban en las celdas, despojadas de sus armas, protegidas por brutos en las agudas inferiores del barco. Entonces, el pacto se había fracturado internamente después de todo. Pero teniendo en cuenta que esta flota invasora pertenecía al profeta de la verdad, Selene ya no estaba sorprendida. En la tradición de Halo, el profeta de la verdad era el más radical líder de Sangheili entre el alto mando del pacto.
Su orquestación de la traición contra los concejales de Sangheili fue completamente suyo. ¿Lucharás por mí? Para ponerlo en términos más simples y menos dignos, ¿quieres ser mi perro? Al escuchar la consulta directa de Selene, el Sangheili, quien había caído en desesperación por su fe destrozada e incertidumbre sobre el futuro, se sorprendieron momentáneamente. Su Majestad, hemos cometido innumerables pecados mientras seguimos el Sansyun. ¿Por qué no nos matas? Entre el grupo de guerreros de 4 comandantes escaneando su entorno en confusión, un comandante de Sangheili, cuya figura era más delgada que sus parientes, vestido de una armadura más adornada y un tocado con incrustaciones de joyas, logró suprimir su miedo y hablar. Porque no has consumido carne humana. En la guerra, cada lado lucha por los suyos, y siempre hay bajas. Has luchado bien. No había necesidad de ocultar este razonamiento. Claramente, la respuesta directa de Selene lo tomó desprevenido. Mi tiempo es precioso. Respóndame, ¿sí o no? Aunque no había intención de matar abierta, el comandante de Sangheili sabía que esta pregunta determinaba el destino de toda su raza, ya sea extinción o supervivencia. Después de un momento de silencio, el líder de Sangheili finalmente se arrodilló sobre una rodilla y suplicó, Su Majestad, mi gente está dispuesta a prometerle lealtad. Sin embargo, muchos de nuestros guerreros están dispersos por la galaxia. Algunos están estacionados en Alta Caridad, otros residen en nuestro sistema de origen, URSS. Mientras que una porción ya ha seguido al profeta de arrepentimiento a las coordenadas finales, la Tierra. Su Majestad, te ruego que también los ahorre. Ellos también han sido engañados por el Sansyun. Mientras hablaba, recordando su propia traición, el comandante de Sangheili apretó los dientes y agregó, y su despreciable traición. Por supuesto. Selene respondió suavemente, y con la ola de su mano celestial, no trajo la destrucción esta vez, pero la renovación. Tareando con energía cósmica, una cálida luz blanca envolvió al comandante de Sangheili, que observaba en el silencio aturdido mientras las cicatrices dejadas por el profeta de la traición de la verdad y la brutalidad de los brutos se curaban ante sus ojos. Su cuerpo se sintió más ligero, rejuvenecido. Aún más asombrosamente, vio a sus parientes, los que habían sido mutilados, dejados sin aliento o apenas aferrándose a la vida en sus jaulas, fue rápidamente restaurado bajo el resplandor de Selene. Gracias por tu misericordia y generosidad. Su gracia, jurada por el honor de Sanghelios, nunca será olvidado. Esta vez, Selene no ejerció ninguna influencia o fuerza. El Sangheili se inclinó voluntariamente, prometiendo genuinamente su lealtad. No es que le importara mucho. Si su lealtad era sincera o fingida, tenía formas de garantizar su obediencia. Si fueran sinceros, ella solidificaría su lealtad con más adoctrinamiento y control. Si fueran engañosos, bueno, Selene no tenía reparos en extraer hasta la última gota de utilidad de sus cadáveres. Regrese y prepárate. Trae el alienígena restante, no, especies de pacto, y prepárate para la reorganización. Con una ola despectiva de su mano, Selene envió a las fuerzas del pacto sobrevivientes a sus respectivos barcos. En ese momento, ¿qué? Vos, desde las profundidades del cosmos, apareció el maestro de los señores nocturnos, Conrad Curse. Detrás de él, sus pies irradiaron un espeluznante brillo azul, exudando una oleada de energía entrópica similar a un luminoso después de un quemador, impulsándolo hacia adelante del casco de la noche. En pocos momentos, aseguró la vasta extensión de la órbita cercana a la Tierra, reduciéndose a una racha de luz en forma de cometa visible para los soldados del CSNU a continuación. Y ahora, en cuanto a ti, haber sido testigo del espectáculo, no te obligaré a ti. Pero la elección correcta. Para los humanos del gobierno de la Tierra Unida, Selene no tenía nada más que decir. Se había logrado el objetivo de la disuasión. Después de mantener los objetivos que necesitaba, el resto se dejaría a la legión de señores nocturnos para manejar. Con una ola de la manga, después de administrar otra ronda de curación grupal, Selene devolvió a los más de 700 millones de personas que había tomado de regresar a sus ubicaciones originales. Muchos soldados de la Fuerza de Defensa de la UNSC sintieron un vértigo repentino. Cuando volvieron a abrir los ojos, se encontraron de nuevo debajo de un cielo teñido de rojo por los fuegos de la guerra. La única diferencia era que ahora todos llevaban recuerdos de una experiencia casi mitológica en sus mentes. Cada herida infligida durante la primera ola de ataques de los señores nocturnos,
desde meros rasguños hasta lesiones debilitantes, se ha curado por completo. Todo parecía tan irreal. Incluso los veteranos más endurecidos en la batalla encontraron sus manos temblando mientras agarraban sus armas. Aunque era difícil de creer, todo estaba claro, todo era real. Soldados del Comando del Espacio de las Naciones Unidas, somos humanos. El ataque de los aliens del pacto ha sido completamente aplastado por nuestras fuerzas. Las plataformas de defensa orbital cercana a la Tierra ahora están completamente bajo nuestro control. En otras palabras, la batalla de alcance se gana por completo. Tienes dos opciones: colocar tus brazos y regresar a casa, o permanecer en el campo de batalla, luchar contra una lucha inútil, solo para convertirte en los sacrificios finales por tu gobierno corrupto, tonto y cobarde de la Tierra Unida. Ríndete. La emperatriz ha decretado que sus acciones pasadas no se perseguirán. Renuncia. Solo entonces puedes reunirte de forma segura con tus familias. Tienes 10 minutos para decidir. Después de eso, cualquier resistencia será ejecutado sin piedad, junto con todas sus unidades. Al mismo tiempo, una voz electrónica fría y ronca, lenta, ritmo y claramente enunciado, resonado a través de las ruinas del alcance. El cielo, envuelto por la enorme flota en lo alto, se sentía insoportablemente opresivo. Arriba, la legión de Lord Knight reúne sus operaciones. Desde todas las direcciones, las vainas y la nave de asalto descendieron como un aguacero implacable. Sonido metálico seco. No podemos ganar. Nuestra resistencia solo conducirá a la muerte, nada más. Al menos no son escoria alienígena. Renunciarse a otros humanos, no es traición. Para los dioses, solo somos motas de polvo, aniladas con un movimiento del dedo. Con el primer soldado rindiéndose, más siguió. En poco tiempo, innumerables tropas del XNUS comenzaron a colocar sus armas. Aquellos con familias en Reach eligieron regresar a casa. Aquellos sin lazos permanentes se acercaron voluntariamente a las fuerzas imperiales, declarando formalmente su rendición. El efecto es bastante satisfactorio. Con eso, Selene retiró su mirada, despidió la manifestación celestial de su forma divina, y cambió su enfoque a las figuras clave que se encuentran frente a ella. Capítulo 454. El encanto de Selene. Muévete. Muévete. Date prisa. Bloquee todas las áreas dentro de la base. Priorice la obtención de los laboratorios, los institutos de investigación, los centros de datos y las fundiciones para evitar que las fuerzas de resistencia los saboten. La doctora Alcei levantó la cabeza, sus ojos azules reflejaban las imágenes cambiantes ante ella. En este momento, aunque el aterrador coloso celestial había desaparecido del cielo, el simple hecho de que todavía se encontraba flotando en el espacio era suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral. Solo recordar que esa abrumadora figura de la divina emperatriz que se avecina sobre el campo de batalla hizo que su corazón fuera y su aumento de adrenalina. Todos entendieron, no era una ilusión, realmente había sucedido. Increíble, ¿cómo es esto posible? ¿Qué tipo de tecnología es esta, o es un poder divino? A su alrededor, docenas de espartanos y miembros de la división de operaciones Spartan intercambiaron miradas inciertas, mirando completamente hacia arriba. Hoy, demasiadas cosas habían desafiado el sentido común, dejándolos con la sensación de que su cosmovisión se estaba desmoronando ante sus ojos. Antes de ellos, las pantallas holográficas flotantes transmitían imágenes de alcance en tiempo real. Después de que los extraterrestres del pacto, junto con las tropas de la Goria del XNUS, sus familias y civiles, habían sido devueltos al planeta, el Dr. Alcei, el personal de operaciones espartanas, y los oficiales de alto rango sobrevivientes del comando de la flota de la UNSC de Reach se encontraron rodeados de innumerables exhibiciones holográficas que muestran alimentos vivos de la superficie del planeta. Desde el centro de las pantallas, los pasos nítidos resonaron más cerca, como si sucediera justo delante de ellas. Vieron a un grupo de tropas auxiliares imperiales vestidas de armadura de potencia ligera, moviéndose rápidamente bajo el mando de los oficiales con uniformes gris de hierro y tapas máximas. Aunque etiquetado como ligero, para Alcei y los espartanos, estos trajes eran comparables a la armadura Spartan II Mjolnir en muchos aspectos. Sin embargo, en el sagrado Imperio Selene, el estándar para la armadura de potencia fue la serie Astartes MK. Para que los humanos comunes estén equipados con armadura de poder, bueno, en su opinión, se consideraba luz. Además de estas tropas, había muchos soldados con uniformes variados,
cada uno con el emblema de águila de doble cabeza dorada del imperio y el murciélago de medianoche. Insignia de cráneo al lado de los señores nocturnos. Sus atuendos y equipo variaron ampliamente, algunos usaban cascos con púas, algunos lucían sombreros altos extravagantes, otros tenían cascos de tetera y algunos timones de cara abierta. La vista dejó a Alcei y los espartanos desconcertados. Si fueran un ejército formal, ¿no era uniformidad en la apariencia un requisito básico? Pero llamarlos una milicia irregular tampoco parecía correcta. Estos soldados eran altos, musculosos y cicatricados, con expresiones endurecidas. Sus movimientos tácticos fueron altamente coordinados, no mostraban signos de desorden, y su armamento superó incluso el del cuerpo de marines del CSNU. Esto, bien. Tal vez era solo una peculiaridad cultural única de su imperio. Priorice la identificación y la obtención de personal técnico de las fuerzas de defensa del CSNU. Quiero decir, protege a los científicos e ingenieros. Son activos valiosos. Minimizan las confrontaciones violentas y evitan la fuerza letal siempre que sea posible. En las imágenes holográficas, un oficial de las fuerzas auxiliares gritó órdenes mientras sus tropas se movían rápidamente a través de las filas del personal de la UNSC entregado. Estaban destacando a especialistas y científicos técnicos, pero para un observador externo, sus acciones parecían inquietantemente similares a redondear a las personas para su ejecución. Las fuerzas de defensa de Rich UNSC ya se habían rendido, por lo que no había oportunidad para las ejecuciones de Battlefield o los titulares de muerte personal. Después de todo, este fue efectivamente un conflicto interno entre los humanos. Desde la perspectiva del imperio, los humanos de este universo simplemente regresaban al redil. No eran extraterrestres. Además de las expediciones punitivas contra mundos particularmente poco cooperativos, o aquellos que habían demostrado ser más costosos de someter que su valor justificado, las exterminaciones indiscriminadas de escala grande eran raras. Mientras no instigaron a los disturbios ni buscaran la muerte por su cuenta. Y sin una orden de un oficial al mando con la autoridad adecuada, cualquier soldado de menor rango en el ejército imperial que se atrevió a matar a los inocentes por el mérito inmerecido enfrentaría un castigo severo. En cuanto a la llamada tradición de derrocar a los superiores, adelante, intente, si crees que tu vida va bien. La sagrada monarquía y la jerarquía centralizada del imperio Selene te enseñará la forma correcta de comportarse. Encuentra más científicos y separarlos en grupos. Tu escuadrón también será acreditado con el mérito colectivo. Dado que las decapitaciones y los asesinatos ahora estaban fuera de los límites, recurrieron a la clasificación de cautivos. Las recompensas fueron igual de válidas. ¿Qué? ¿No sabes qué es un científico? Maldita sea. ¿Fueron reclutados tus regimientos de algún mundo salvaje? En ese momento, uno de los soldados gritó con un grueso acento local. Y resultó ser cierto. Algunos de los regimientos auxiliares fueron reclutados de mundos primitivos bajo la legión de los señores nocturnos. Y esta fue su primera batalla. Estaban ansiosos y curiosos por estos lugares novedosos. Los que están en White Lab Coats, con insignias que dicen, oficial técnico. Ser dejado aquí significa que todos ustedes son valorados por su majestad. De repente, un meteorito rayado del cielo. Su presencia abrumadora y ondas de energía explosiva obligan a los cuerpos de todos a doblarse bajo su presión. ¿Y quién podría ser? El gigante ante ellos eclipsó a cualquier guerrero de Astartes que Alcei haya visto. Llevaba un traje de armadura de poder azul profundo y artesanal, adornada con decoraciones rotativas de bronce dorado en la espalda. El brillo carmesí del bate. Angel Skal Emblem en su armadura habló de su noble estatus. Conrad Curse. Con los brazos cruzados, sus ojos negros y negros brillaban como los espectros de la medianoche. Conrad Curse miró indiferentemente a los mortales que Selene dejó deliberadamente. Curse, ese nombre. La voz que había ordenado detener el asalto antes, se había dirigido a Curse. ¿Era el comandante de la flota de este imperio? Puedo preguntar si Nathaniel es uno de tus subordinados. Alcei eligió cuidadosamente sus palabras y preguntó tentativamente. ¿Nathaniel? ¿O, te refieres a que el joven noble de la familia de un vizconde imperial? Le fue bien en esta misión de reconocimiento. En una rara muestra de diversión, la cara pálida de Conrad Curse se retorció en una sonrisa tan inquietante que envió escalofríos por sus espinas. Sin embargo, desde que te has ganado el favor de su majestad, no me importa lo que fueras antes. Conozca su lugar. De lo contrario.
Sus ojos se estrecharon mientras colocaba sus dedos en su brazo en un solo grifo. ¡Bum! Ruido sordo. Ruido sordo. Un repentino. La fuerza aplastante robó a Halsey y al resto del personal de control de la UNSC sobre sus cuerpos, golpeándolos al suelo, sofocándolos. No había espacio para la resistencia. Te enseñaré lo que realmente significa la crueldad. Suspiro, Curse. Hay que tratar a los invitados con una etiqueta adecuada. En el siguiente instante, una mariposa. La voz etérea se deslizó a través del vacío. Una fuerza invisible disipó el peso opresivo impuesto por Conrad Curse, que los tiró suavemente e incluso suavizó los pliegues en los uniformes de Halsey y el otro personal técnico espartano. Su Majestad. Fue solo entonces que Halsey y los demás finalmente vieron el llamado Empris a la vista. Grifo. Grifo. A medida que se acercaba la figura, cada paso dejó un sendero brillante en el vacío, floreciendo como pétalos de loto. La emperatriz sostenía con gracia una copa de cristal entre sus dedos, vestida con un vestido de estilo gótico blanco y dorado exquisitamente intrincado que acentuaba su forma elegante y lujosa. Aunque la tela blanca pura la cubrió de sus cuellos asombrosamente justos a sus pies, los elaborados patrones de encaje entrelazados con el material, delineando una silueta atractiva. Los hilos luminosos y sedosos del cabello de Selene en cascada, destacando aún más las curvas maduras y elegantes de la emperatriz. Su altura no estaba muy lejos de la de las guerreras espartanas biomejoradas, pero no parecía voluminosa ni desproporcionada. Donde deberían estar las curvas, florecieron, donde se necesitaba esbeltez, permaneció. Ella exudó tanto la elegancia como la sensualidad, todo mientras mantenía un aire de dignidad. Todo sobre ella estaba en perfecta armonía, una proporción de oro ideal. 1. Era visiblemente más robusta que una mujer promedio, pero eso tenía sentido. A tal altura, ser delicado o delicado habría sido antinatural y discordante. Incluso como mujer, Halsey tuvo que admitir, el encanto de la emperatriz era irresistiblemente cautivador. Curse. Eres un comandante de la legión. Son simples mortales, no pueden resistir su presión. Su voz, articulada y clara, llevaba un encanto inexplicable, una fuerza relajante que calmaba la mente y calmaba el corazón. Arrodillando sobre una rodilla, Conrad Curse aceptó el escrutinio de la emperatriz. Bien hecho. Ni siquiera he terminado de lidiar con asuntos en la gran nube Magellanic, sin embargo, tus señores nocturnos ya han alcanzado el alcance. Selene se detuvo junto a Conrad Curse, girando el líquido cristalino en su vaso. Eso estuvo algo más allá de mis expectativas. Me da vergüenza haber interrumpido los planes de su majestad. Solicito castigar. Punte, mi trasero. Selene jugó juguetonamente la cabeza que se había inclinado ante ella, riéndose con diversión. No violaste ninguno de mis decretos, entonces, ¿por qué te castigaría? ¿Te castigaría por lograr demasiado? Si no recompensara el mérito y castigaba al inocente, ¿me llevarías por un gobernante tonto? Y basta de problemas. Al ver que Curse todavía estaba tratando de reclamar fallas, Selene agarró su cabeza y la presionó más cerca de ella. Muy bien, suficiente arrodillado. ¿Crees que traje este vino por nada? El marcado contraste en su tamaño dejó a Halsey y los demás desconcertados. Selene, alta para una mujer humana, parecía infantil al lado del imponente marco de Conrad Curse. Sin embargo, la realidad ante ellos era innegable. El guerrero gigante fuertemente blindado se encontraba ante la pequeña niña como un niño regañado. Si tan solo tuvieras una fracción del entusiasmo del Orgar o la vivacidad del Angrón, suspiró, acariciando la armadura chapada en su cintura. En ese momento, el espacio alrededor de Selene parecía brillar con un resplandor suave. Aquellos que la miraron no pudieron evitar ser hipnotizados, incapaces de entretener pensamientos blasfemos e incluso sintiendo una necesidad inexplicable de arrodillarse en reverencia. El mayor mérito en el universo 117 actualmente te pertenece. Su suave y maternal tranquilidad seguramente enloquecería a un cierto espectro de medianoche de 30 kilómetros loco de envidia. 2. Mientras los ojos de Curse ardían de emoción, Selene arrancó la tela de la realidad, recuperando una jarra masiva y un recipiente de beber de gran tamaño a juego con un comandante de la Legión de Astartes. Werther Curse, una taza llena de buen vino, levantó su copa de cristal y declaró, a este ritmo, su progreso supera con creces el de Budo y Angron. Considere esto una bebida de celebración temprana. Ven, bebe. Tintinar. Era una vista divertida,
Un guerrero gigante, inclinándose ligeramente, acunando cuidadosamente un tanque del tamaño de un cañón, lo que lo confía suavemente contra la copa de cristal elegantemente equilibrada de la mujer antes que él. Con un solo trago, Selene inclinó la cabeza ligeramente y alentó. Pero Budo y Angron no solo te dejarán tomar el mayor honor sin respuesta. Budo debería estar cerca de la caridad alta pronto. Una dulce recompensa para reconocer sus logros recientes, un impulso firme para establecer su próximo gol, alimentando su motivación. En el arte de comandar la lealtad, afirmar la presencia y realizar teatrales. Selene ejerció su dominio sin esfuerzo. Bajando su cáliz, la expresión de Conrad Curse se volvió solemne. Cayó a una rodilla una vez más, apretando su puño sobre su corazón, su mirada en llamas con determinación. Comenzaré la conquista del sistema solar de inmediato. El mayor honor será mío. Oh, entonces esperaré tu éxito con gran anticipación. Ve a ver tus deberes, no tomaré más tiempo. Mientras ordena. La autoridad de Selene nunca dependía únicamente de la fuerza o los métodos despiadados. Su claridad de recompensar el mérito y castigar el fracaso, combinado con su encanto personal único, solo mejoró su regla. Quizás incluso Selene misma no estaba al tanto, o nunca había considerado, el alcance de su propio encanto. Tomemos, por ejemplo, su encanto femenino. Selene nunca había sido uno para cultivar una imagen de seducción, encantamiento o belleza extravagante. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca había actuado tímidamente frente a los demás, ni siquiera antes de su propia familia. Y mucho menos participar en pantallas de coquetis. En cambio, era conocida por su fuerza, a menudo recurriendo a la violencia cuando fue necesario, de la imagen convencional de una señora recatada. Y, sin embargo, esta misma imagen de Selene, una desprovista de encanto artificial, la hizo aún más cautivadora a los ojos de su gente. Científicamente hablando, hubo una base biológica para esto. Al buscar una pareja, los seres vivos gravitan instintivamente hacia aquellos con físicos fuertes y saludables, ya que es más probable que posean una mayor aptitud reproductiva, una vida útil más larga y la capacidad de brindar una mejor atención para la descendencia. Lo que Selene proyectó para el mundo era la imagen de una mujer supremamente saludable y capaz. A lo largo de la evolución humana, la tendencia a seleccionar una pareja fuerte y en forma había estado arraigada. Sin embargo, en el caso de Selene, la disparidad en la fuerza y el estado era tan vasta que había trascendido durante mucho tiempo la admiración humana. A la gente. Ella ya no era simplemente una mujer, era una diosa. Y así, el amor se convirtió en reverencia y admiración en la aspiración. Has visto el tiempo suficiente. Ahora, es tu turno. ¿Sabes por qué te he mantenido aquí? Selene giró su mirada hacia Alcei y los demás. Su majestad. Conociendo su expresión divertida pero inescrutable. Alcei respiró hondo y se preparó para inclinarse. No hay necesidad. Sin más explicación, Selene extendió su mano en un gesto simple. Venga conmigo. Su majestad, ¿puedo preguntar a dónde vamos? A la capital del pacto, Alta Caridad. Capítulo 455. ¿Preguntas? Pregúntale a Cortana. Con la partida del maestro de los señores de la noche, Conrad Curse, la presión sofocante que se había ascendido finalmente se disipó. Alcei y los demás podrían respirar libremente nuevamente, sus cuerpos ya no pesados por la fuerza opresiva. Recuperaron el control total sobre sus movimientos. Aunque ahora capaz de moverse libremente, ni Alcei ni el jefe maestro se permitieron relajarse. La actitud de ese gigante aterrador había dejado todo claro. Este imperio no se parecía en nada al gobierno de la Tierra unificado. Si bien Selene parecía amable, tratar de explotar esa amabilidad sería un error tonto. Dicho esto, todavía se requería un respeto adecuado. El vasto abismo entre sus identidades, estados y poder era un abismo insuperable. Incluso los guerreros espartanos endurecidos por la batalla continuaron cuidadosamente, asegurando que su comportamiento permaneció humilde cuando interactuaba con Selene, esta mujer aparentemente delicada que parecía demasiado frágil para incluso levantar un arma. Después de todo, si bien pueden no haber temido la muerte, su madre, la doctora Alcei, todavía estaba presente, y cientos de millones de sus camaradas permanecieron al alcance. La invasión del imperio del sistema solar parecía inminente, y provocar a la emperatriz en una ira innecesaria sería un error imprudente y costoso. La capital del pacto, Alta Caridad. Murmurando para sí misma,
la expresión de Halsey se trasladó a una realización antes de dejar escapar una risita amarga. Eso tiene sentido. Si el alcance ya ha caído, no hay razón para que el imperio ignore los mundos del pacto. Levantó su mirada para conocer las características sorprendentes y fríamente elegantes de la emperatriz y preguntó, ¿qué necesitas que hagamos? Rotura. Una vez más, Selene abrió una grieta brillante en el vacío oscuro. Al escuchar la pregunta de Halsey, sus alumnos parpadearon ligeramente, y su mirada cambió hacia el personal restante de la Fuerza de Defensa del CSNU. Estaba claro que el interés de Selene estaba únicamente en los espartanos y los oficiales técnicos de la División de Operaciones Spartan. El medio. Los oficiales de alto rango de la Fuerza de Defensa del CSNU se mantuvieron rígidamente en la parte trasera, manteniendo una distancia cautelosa. Ustedes, descendientes de los antiguos humanos de de Tairene, necesito que desbloquee el Bishop precursor encarcelado dentro de la Alta Caridad por el Sanshum. Hacerlo nos otorgará las coordenadas de todas las reliquias del precursor oculto en toda la galaxia. Selene habló con una indiferencia tranquila, sus rasgos impecables y los alumnos carmesí y en forma de cruz que exudan un encanto de otro mundo. ¿De Tairene? ¿Antiguos humanos? Su Majestad, ¿te refieres a nosotros? Mientras se conectaba con la flota imperial en la gran nube magelánica, estabilizando las coordenadas del portal para la transmisión, Selene dio un ligero asentimiento. Ella misma podía atravesar libremente las dimensiones imaginarias, pero Halsey y los demás eran simples mortales, sin poder de tales hazañas. Sin la protección de Selene, incluso una fluctuación de energía menor en el vacío sería suficiente para destrozarlos, dejando ni siquiera un rastro de su existencia. de Tairene es tierra. Y ustedes son los descendientes genéticamente retroceder de la humanidad antigua. Mantener a Halsey y los espartanos a su lado no era solo una cuestión de curiosidad personal, hubo consideraciones prácticas en el juego. Después del colapso de la civilización del precursor, su vasta variedad de reliquias dispersas por toda la galaxia había sido colocada en un estado inactivo. Los precursores esperaban que, con el tiempo, surgiera una nueva civilización humana, aventurándose desde su mundo natal a las estrellas y finalmente heredar su tecnología, lo que continúa su misión de salvaguardar toda la vida. Uno de los más altos. Los miembros de clasificación de la jerarquía del precursor, el bibliotecario, líder de los trabajadores de los salvavidas, habían previsto este futuro antes de su muerte. Durante su proceso de indexación, incrustó ciertas huellas genéticas, GEA, en el ADN humano, permitiendo a sus descendientes interactuar con los sistemas Forerunner y activar sus antiguas instalaciones. El bibliotecario, el mejor y más venerado trabajador de la vida entre los precursores. A lo largo de la historia de Forerunner, solo 3 individuos habían alcanzado el título supremo de Master Builder, y ella era una de ellas. En pocas palabras, ella era una figura monumental, un ser de estatus incomparable dentro de la civilización del precursor. Sus acciones sentaron las bases para la eventual herencia de la tecnología Forerunner de la humanidad, que a su vez fue la razón por la cual el Sanshum temía y despreciaba a la humanidad. En la capital del pacto, la Alta Caridad, existía una inteligencia artificial notablemente rara y poderosa, aunque solo un fragmento de su conciencia original. Incluso para los estándares de Forerunner. Originalmente, esta IA tenía la intención de viajar a de Tairene para guiar a la humanidad hacia un futuro mejor como un acto de redención para transgresiones pasadas. Sin embargo, por un giro inesperado del destino, aterrizó en el mundo de Sanshum Omeworld, Hanjurum, y entró en un estado de latencia. Más tarde, el Sanshum lo salvó y lo lanzó al espacio a bordo de un barco masivo. A medida que ascendía, el recipiente rasgó una parte masiva de la superficie del planeta junto con ella. Esta muy masa de tierra se convertiría en la base de la Alta Caridad. El objetivo de Selene era que los que llevaron las impresiones genéticas, GEA, de los precursores se pongan en contacto con el fragmento de IA, permitiéndoles heredar completamente y sin problemas la totalidad del legado del precursor. Los guerreros espartanos se seleccionaron a través de una rigurosa detección genética, lo que los convierte en la mejor élite de la UNSC. Si incluso no lograron obtener el reconocimiento de los sistemas Forerunner, no habría sentido buscar a otros. Selene no tendría más remedio que tomar el control por la fuerza. Siempre existía el riesgo de que los sistemas de orientación del precursor pudieran resistir, iniciar la autodestrucción o borrar datos críticos, fuera de lo que no se podía predecir. En cuanto a los oficiales de la UNSC de mediados de rango, simplemente estaban en el viaje. Vamos.
Sin esperar objeciones, Selene hizo un gesto simple, aprovechando el control sobre ella sin esfuerzo antes de pasar a la grieta que acababa de abrir. Zumbido. En un instante, Alcei y los demás sintieron su visión borrosa. El vacío de la luz de las estrellas a su alrededor desapareció, reemplazada por una extensión interminable de cielos violetas profundos. En la distancia, las luces iridiscentes brillaban de manera impredecible, las nebulosas cambiando como olas crecientes o montañas imponentes, siempre cambiantes en forma. A su alrededor, las rayas de luz retorcidas se estiraron y alargaron en grupos de manchas finas de color rojo púrpura antes de disiparse en la nada. Por los dioses. Por N. Pero lo que más se destacó para Alcei fue el surgimiento repentino de una fuerza completamente armada y preparada para los guerreros Sangheili listos para el pacto que atraviesan el portal del futuro, cada uno de ellos inclinándose en saludo. Selene les dio un ligero asentimiento en reconocimiento. Con un movimiento de su muñeca. El portal que se vincula con la flota imperial en la gran nube magelánica se selló como si poseía un testamento propio. En ese momento, las élites. Varios oficiales espartanos y de la CSNU se tensaron instintivamente. Los Sangheili de pie en la parte delantera del grupo fueron especialmente sorprendentes. Llevaban armaduras adornadas y pesadas en tonos de plata, oro y carmesí, con grandes timones de comando curvos. Sus placas de cofre y pauldrons eran gruesas y angulares, con acentos brillantes incrustados en sus cascos, hombros y latas. Años de guerra contra el pacto habían enseñado a la UNSC a reconocer la jerarquía de su enemigo. Estos no eran guerreros ordinarios, estas élites eran comandantes de la flota o capitanes de buques de guerra. ¿Podría ser esto una emboscada? El pensamiento pasó por las mentes del personal del CSNU, pero rápidamente lo descartaron. Imposible. Si el pacto tuviera tales capacidades, la humanidad no habría sobrevivido tanto tiempo, habrían sido borrados hace años. ¡Demonios! El Sangheili también reconoció a los espartanos bajo el control de Selene. Su elegante pero imponente armadura de exoesqueleto era muy familiar, y respondieron con una protesta inmediata. No me importa cuánto odio se encuentre entre ustedes, declaró Selene fríamente. A partir de ahora, eres aliados. Recuerda esto, solo tienes 3 verdaderos enemigos, el Sans-Yum, el Jiralanae y el Kikyar. Pagarán por sus mentiras y crímenes con aniquilación. Selene habló perezosamente, su voz llevaba un aire de indiferencia casual. No hizo ningún esfuerzo para reconciliar el odio profundamente arraigado entre las dos especies. En cambio, ella simplemente les asignó objetivos comunes. Sin esperar una respuesta, Selene llevó a la formación de Sangheili que regresaba junto con el personal del CSNU, organizándolos en 2 líneas separadas. Por lo tanto, en un silencio tenso, inmerso en una atmósfera incómoda donde ambos lados estaban tentados a matarse entre sí, Selene lideró a los humanos reacios y Sangheili a través del espacio imaginario ilimitado. Su incomodidad no le preocupaba en lo más mínimo. De hecho, lo encontró bastante entretenido, incluso dedicando una parte de su conciencia a observar el espectáculo. Finalmente, ella rompió el silencio. Citan, Harbatin Re. Supreme Fleet Master, esminte a todos los Sans-Yum y Jiralanae, y ofrece a la flota del pacto estacionado en Ik-Chereti la oportunidad de rendirse. ¿Estás preparado? No me decepciones. Deseo evitar el derramamiento de sangre innecesario. El derramamiento de sangre innecesario, dadas las acciones de Selene, tal declaración sonaba casi absurdamente hipócrita. ¿Cómo ordenas? Dios mío. La respuesta provino de un Sangheili imponente, significativamente más grande que los demás, de pie a casi 11,5 pies. Estaba vestido con una armadura plateada distintiva adornada con inscripciones de Golden Forerunner. Estaré mirando con gran anticipación. La mirada de Selene permaneció en la más alta. Clasificación de Sangheili para haberse entregado al imperio. El título de Supreme Fleet Master era equivalente a un gran almirante, al mando de todas las fuerzas navales del pacto. Citan, Harbatin Re había liderado la flota de propósito justo que patrullaba las fronteras del pacto. Su estatus entre los Sangheili era tan alto que algunos incluso susurraban que rivalizaba con la autoridad de los propios altos profetas. Su influencia se había convertido en una amenaza, y por esa razón, los altos profetas lo habían relegado a la patrulla fronteriza, desterrándolo hasta los bordes distantes del espacio del pacto. Sin embargo, este exilio jugó en las manos del imperio.
Expuestas a las redadas de la flota de Astartes y las revelaciones deliberadas de la inteligencia imperial, Citan Harbatin-Ree aprendió la verdad. El Sans-Yum nos había engañado a todos. Al ser traído personalmente ante Selene, que todavía estaba realizando operaciones en la Gran Nube Magellanic, sus dudas se solidificaron en la condena. Él formalmente prometió lealtad a Selene y dirigió a los Angeli al renunciar a la falsa fe del pacto. Gracias a su cooperación y asistencia, la Marina Imperial ejecutó un bloqueo perfecto, engañando con éxito a la red de inteligencia del pacto por un periodo prolongado. No fallaré. Selene asintió con satisfacción pero no dijo nada más. Su mirada se trasladó a Alcei y al personal de la UNSC. Dado que tenemos tiempo antes de llegar a Ichereti, supongo que tiene muchas preguntas. Habla libremente, responderé lo que puedo. Ella hizo un gesto despectivamente, su tono casi amigable. Alcei parpadeó de sorpresa antes. Su Majestad. ¿Humanidad antigua? ¿A qué te refieres? ¿Cómo estamos conectados? ¿Qué implica la regresión genética? ¿Dónde está exactamente la alta caridad? ¿Por qué están los Angeli aquí? ¿Cuáles son estos precursores y sus llamados Biischep? Desbordado de curiosidad acumulada, Alcei aprovechó la oportunidad, disparando un rápido aluvión de preguntas en Selene. Su discurso se aceleró cuando sus investigaciones se acumularon. Detener. Selene intervino rápidamente. Ella despreciaba problemas innecesarios. Seguramente, tenía que haber una forma más perezosa de manejar esto. Respuesta, hubo. Cortana. Al escuchar ese nombre, la expresión de Alcei se congeló como si hubiera visto un fantasma. Los labios de Selene se acurrucaron en una leve sonrisa mientras gritaba. Su Majestad, estoy aquí. ¿Cómo puedo ayudarlo? Una brillante proyección holográfica azul se materializó frente a Selene, con una extraña semejanza, aproximadamente 70 a 80%, a un Alcei más joven. Con los brazos cruzados detrás de su espalda, Cortana inclinó la cabeza juguetonamente. Responda las preguntas del doctor Alcei y del jefe maestro. Activando la autoridad del Ercher de la razón, el entorno de Selene parpadeó con flujos de datos de Azure que fluyeron hacia los pies de Cortana, vinculándola directamente con la base de datos de la flota naval imperial. Te he concedido acceso a los archivos de la Marina Imperial. Volviendo a Alcei, Selene agregó, una idea encomiable. Al descubrirla, expedí la finalización de su trabajo. A juzgar por los resultados, diría que resultó bastante bien. Una intervención privada, espero que no le importe, médico. Antes de la llegada de la flota de los señores nocturnos, Alcei ya había completado la mayor parte del diseño y el desarrollo de Cortana, solo quedaba un paso final. Una vez que Selene se dio cuenta de esto, ella aceleró el proceso para su finalización. ¿Tenía derecho a objetar? Gracias. Alcei forzó una sonrisa cuando expresó su gratitud, aunque internamente, su aprensión se profundizó. No era solo una cuestión de alterar las leyes físicas, Selene incluso podría invadir y manipular redes electrónicas a voluntad. Doctor, hola. Soy Cortana. Es un placer conocerte finalmente. Con una sonrisa radiante, Cortana se materializó ante Alcei y el jefe maestro. Con respecto a sus preguntas, según los datos recuperados de la base de datos de la Marina Imperial. Más allá del brazo de Orión, en un sector remoto del espacio, en la cima de la aguja más grandiosa de la caridad. Splat. Este fue el santuario más interno del Sans-Yum, el núcleo interno de la capital donde residía el Bequé sagrado. Esta noche, sin embargo, la tranquilidad habitual había sido destrozada. Los pisos una vez vistinos ahora estaban empapados en sangre, y las opulentas salas llenas de los cuerpos sin vida de los profetas altos mimados. Sus cadáveres con testimonio de los horrores del ataque en curso. Un Sans-Yum herido yacía extendido en el piso, su tocado ceremonial, una vez un símbolo de la autoridad divina, ahora torcido, despojado de toda dignidad. Sus lujosas túnicas habían sido abiertas por una cuchilla afilada, revelando heridas abiertas que sangraban profusamente. Maldita sea. Maldita sea. ¿Son los guardias sordos? Con gran esfuerzo, el profeta se empujó hacia arriba, estirando una mano temblorosa hacia la salida a solo 10 metros de distancia. Pero un delgado velo de energía negra violeta ahora selló la puerta, cortando su escape.